Luego nos vamos a indicadores del paso crítico. Siempre recuerden revisar eso. A veces el equipo técnico o los coordinadores no estuvieron en la etapa de negociación o no estuvieron de la mano con el formulador, que es el que elabora los documentos de gestión, y no saben que cuando hemos negociado los hitos, tenemos indicadores de hito, muy aparte de las actividades que se van a desarrollar. Y se olvidan de que tienen que dar cuenta también de los indicadores del hito. En este caso, en el Excel, tenían muchos de esos problemas porque no revisaban los indicadores de hito. Pero acá, como tenemos que ingresar punto por punto, ya nos habla de esos indicadores de hito, ¿no? Por ejemplo, este proyecto tiene 4 indicadores. El primero es la línea de base realizada y aprobada por la OMR2 PENIPA, ¿no? Esta información también la va a jalar de la propuesta. Ustedes no tienen que ingresar nada. Lo único que ustedes tienen que hacer es ingresar al lapicito y dar cuenta también de eso. Ahora, para el primer hito, señores, no hay justificación de que no se haya, o sea, no podemos presentar un ITF diciendo que la línea de base todavía no se ha realizado, porque el manual lo indica, ¿no? O sea, tenemos, normalmente los proyectos series y FOCAS son de 2 hitos. Imagínense si no se realiza la línea de base en el primer hito. En el segundo hito ya tengo que estar haciendo la línea de salida, ¿no? Entonces, señores, aquellos que tengan series y FOCA del primer hito, no se va a aprobar ITF si no tienen la línea de base. ¿Ya? No se va a aprobar. Entonces, y tampoco puedo presentar una línea de base en 0.50. O sea, la línea de base que hice la encuesta, pero no realicé la sistematización. No, o sea, la línea de base se tiene que rendir con documentos, o sea, es el documento de la línea de base. No hay forma de poner 0.50 en el avance, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a modificar la línea de base es 1, ¿no? Entonces dice, se realizó la línea de base con el apoyo del equipo técnico e interactuando con los beneficiarios de su proyecto. Las actividades que encaminaron su elaboración se realizaron satisfactoriamente, acogiendo datos que permiten establecer la variación y medir los resultados de su proyecto. Tienen que también acá mencionar que la línea de base se hace en función a los indicadores y objetivos del proyecto, ¿no? Al marco lógico. Acá la evidencia es subir la línea de base, ¿no? El documento en PDF, por favor, señores, se sube, ¿no? Y se coloca la línea de base. Así, cada indicador requiere de una evidencia. En el caso de las actividades del plan operativo, no pide evidencias, pero eso no significa que si yo desarrollo una actividad, no voy a tener un informe de la capacitación. ¿Y quién presenta el informe si se realiza una capacitación? La presenta el consultor. Quien aprueba para su pago es el coordinador del proyecto, ¿no? Entonces, el consultor presenta su informe con los temas desarrollados, con fotografías, con lista de asistencia. Claro, el equipo técnico lo va a apoyar, ¿no? Probablemente el equipo técnico haga las capacitaciones, la lista de asistencia, pero tiene que también alcanzarle una copia al capacitador, ¿no? Y este tiene que hacer un informe con los temas desarrollados, un informe dirigido al coordinador, con la lista de asistencia y logros. Sobre todo hay que colocar cuáles son los logros y dificultades que he podido presentar en la capacitación, ¿no? Probablemente el capacitador no ha tenido los insumos por parte de la entidad asociada y no ha podido desarrollar bien. Entonces tendría que colocarlo ese capacitador en su informe, ¿no? Entonces, y el coordinador lo revisa, lo aprueba y recién puede cancelarse al consultor, ¿no? Entonces, vemos que también tenemos otro indicador, que es el taller de inicio,
también tiene que tener una evidencia, pero como este ya lo tenemos arriba, se sube, no importa si se sube 2 veces, ¿no? Igual se carga la evidencia, si no, no me va a permitir guardar. Las otras indicadores son números de asistencias técnicas realizadas en el centro acuícola, y dirán cómo presentamos o cómo vamos a hacer para subir la evidencia. Bueno, en el caso de asistencias técnicas, aparte del informe que presenta el técnico, él tiene que adjuntar adjunto, o sea, tiene que haber fotografías, ¿no? Fotografías de cada vez que realiza su asistencia técnica. Por favor, señores, eso es muy importante para nosotros, ¿no? Otro indicador es número de capacitaciones realizadas en el centro de producción acuícola, ¿no? Igual, ¿no? Todo este punto requiere todo de evidencias. Entonces, tenemos que subir la información. En algunos aspectos, cuando negociamos como EMR, a veces tenemos información, por ejemplo, de que ya se ha reducido en un primer hito, ya se tiene una reducción, por ejemplo, del porcentaje de mortandad o de mortalidad, ¿no? Para eso hay que adjuntar los registros. Aparte del informe, hay que adjuntar registros, ¿no? Porque no solamente es porque el consultor o el equipo técnico, ¿no? Hace un informe donde dice que sí, ya se bajó de un 20%, ya se ha logrado reducir al 13%, por ejemplo. Pero eso tiene que estar refrendado por registros, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas hasta aquí, paso a indicadores de marco lógico. Disculpe, una consulta antes que siga avanzando. Bueno, yo estoy ingresando por primera vez al sistema y es lo que usted indicó al inicio, que se pone el correo y la clave que teníamos inicialmente. Y ingreso, pero a la hora que ingreso no me aparece las ventanas que tiene en la parte izquierda, ¿no? Donde está ejecución y la parte de taller de inicio para llenar, no me aparece. Estoy tratando de ver dónde darle clic, pero absolutamente no veo que cambie, ¿no? Sigue igual. ¿Usted me podría indicar de repente, habría otro procedimiento más que hacer para que pueda aparecerme esa parte izquierda que tiene las opciones? Bueno, tendríamos que... ¿cuál es el punto que no puede ver porque no le he escuchado bien? Se ha entrecortado su intervención. La ventana izquierda, dice. Sí, no me aparece ni una de las opciones de la ventana izquierda para poder ir ingresando la información. O sea, no ve ejecución, hito 1, Vivi, avance técnico, todo el desarrollo, no ve nada, me dijo. ¿De cuándo es su proyecto? Bueno, 2018-2019, recién se comenzó a ejecutar a partir de octubre del año pasado. Es un SFOCA, ¿o es que es diferente para los SFOCA? No, es lo mismo. Ya, probablemente usted está entrando a una versión anterior. Cuando usted ingresa y tiene la segunda versión, tiene que entrar a la versión 2. Ok, a ver, voy a verificar eso entonces. Gracias. A ver, trate de ingresar y en la parte ingresa, pone el usuario, la clave y abajo probablemente esté entrando a versión 1 y no a versión 2. Tiene que entrar a la versión 2. Ok. Si tuviera algún... Claro, sería bueno que comparta su pantalla. Ok, voy a lo podemos ver al finalizar. Y si no podemos verlo, ya es una consulta que lo vamos a hacer ya en forma particular, ver cuál es su caso de usted. Ya, muchas gracias. Voy a intentar eso entonces, si no al final, como me dice. Ya, gracias. Ya, de nada. Viviana, una consultita, por favor, ¿me escucha? Sí. Sí, buenas tardes. Sí, Viviana, una consulta. Veo que ahí, en este caso, los indicadores, no hay la opción para agregar, ¿no? Nosotros hemos tenido ese problema en al momento de la negociación.
hay varios indicadores que no se han considerado. Por ejemplo, nosotros como proyecto no tenemos este indicador del taller de inicio, del estudio de línea base, que son esenciales, pero que sí lo hemos realizado, obviamente. Pero veo que aquí, por ejemplo, no nos permite agregar un indicador. ¿Cómo se va a hacer en ese caso? Bueno, este ya fue un proyecto. En realidad, estos indicadores de hito son importantes de considerar el taller de inicio, la línea de base, pero lo que más nos interesa es que en el último hito esté considerado los indicadores de marco lógico, ¿no? Si están considerados y ya ustedes presentaron o presentaron el hito 1, presentaron su línea de base y su taller de inicio, entonces ya no sería necesario. El taller de inicio lo puedes subir en la parte de arriba, ¿no? En la parte de puesta en marcha, ¿no? Y la línea de base, bueno, se tiene el documento en físico, ¿no? Quizás no lo vamos a subir o modificar, pero si es que el proyecto tuviera alguna modificación, porque sí lo tiene, solicitaron cambios, hay que ya hacer la segunda versión. Cuando soliciten ustedes la segunda versión, les va a permitir poder de repente considerar en el hito 1 el indicador de línea de base. No más indicadores, porque ya no podemos hacer algo que ya se hizo, ¿no? Solamente incluir un indicador que sería el de la línea de base, ¿no? Pero eso es cuando solicitamos la segunda versión. La segunda versión la vamos a solicitar cuando yo tengo que hacer un cambio del presupuesto, ¿no? Algún cambio de actividades, ¿no? Y ya sabemos que el PENIPA autoriza cambio de actividades dentro de un mismo componente y hasta el 10% de los últimos 12 meses, porque un cambio mayor tendría que ir a hacer la aprobación por las unidades de pesca o de acuicultura, y eso toma bastante tiempo, ¿no? Entonces, y cuando queremos hacer un cambio de esos, pues solicitamos una segunda versión. Y esa segunda versión nos permite hacer algunos, no solamente cambios en cuanto al presupuesto, sino incluimos en esa solicitud el incluir, por ejemplo, el indicador de línea de base para poderlo actualizar. Podríamos pedir también que nos incluyan, por ejemplo, en el marco lógico, como habíamos visto anteriormente, no tenían los supuestos. Entonces, que nos también incluir que con esta segunda versión se van a incluir los supuestos en el marco lógico. Y así, de repente, un análisis de algunas necesidades que se requieran, se podría hacer a través de esta segunda versión. Pero para solicitar esta segunda versión, ¿se va a hacer aquí mismo a través de este sistema o hay que elevar un documento? ¿Cuál es el procedimiento para que nos habiliten en todo caso? Se hace, el documento es en físico, dirigido al jefe de la OMR, ¿no? Y también se hace a través del sistema, que ya se los voy a enseñar terminando todo lo que es el ITF, continuaré con lo que viene a ser el versionamiento, ¿no? La segunda versión. Ok, gracias. Ya. Bueno, si no hay más consultas, continuamos. Bueno, ya terminamos con los indicadores de hito. Ahí dice PC, que es paso crítico, pero en realidad es hito, ¿ya? No se vayan a confundir.